Gracias por estar aquí. Hoy tenemos una clase tremenda porque tenemos que ver todo el imperio antiguo, incluyendo el primer periodo intermedio, ¿no? Ya la semana pasada hablábamos de cómo se fue conformando los primeros faraones a partir de Narmer, ¿no? La famosa unificación. Y ahora vamos ya a entrar a lo que fue la conformación del Estado faraónico. Aquí nada más mencionar algo interesante, porque nosotros estamos muy acostumbrados, y así es un poco también la literatura y todos los académicos, cuando hablan de Egipto siempre se refiere a el imperio antiguo, imperio medio e imperio nuevo. Cuando decimos la palabra imperio hay que tener mucho cuidado, porque en términos históricos y sociales, y sobre todo en estas cuestiones un poco como de conformación de las naciones y la geografía política de la antigüedad, cuando decimos imperio, implica a un estado que conquista, busca extender sus fronteras, no solamente para defenderse, sino para que su tierra sea, de alguna manera, se apodere de otras tierras, tenga rutas de comercio, tenga materia prima y ya no tenga que depender de un tributo o de un intercambio, sino que realmente le pertenezcan a un estado. Entonces, si pensamos en la antigüedad, sí podemos decir que pues estuvo el imperio hitita, estuvo el imperio asirio, bueno, el imperio acadio, que fue el primero que buscó extender fronteras, pero realmente fue, pensando en el creciente fértil Mesopotamia, pues fueron los asirios los que realmente hicieron una tremenda fuerza para conquistar y extender. Egipto no. Egipto, imperio antiguo e imperio medio, Egipto no buscó salir de sus fronteras. Si acaso doblegar el ejército para evitar que los asiáticos incursionaran, para evitar que los hititas tuvieran alguna intervención o incluso conquistaran la tierra de Egipto. Entonces los egipcios lo que hicieron como muy estratégicamente fue subir fronteras y poner como puestos de seguridad y de vigilancia, pero no conquistaban terreno. Cuando hablemos la semana que viene del imperio nuevo, imperio medio y imperio nuevo, sí vamos a ver la diferencia entre lo que fue un reino, pensando en el reino antiguo que lo vemos hoy y el reino medio, pero en su imperio antiguo, ahí sí, Egipto sí tiene la connotación de imperio cuando hablamos de Ahmose, cuando hablamos de Tutmes I, Tutmes III, Hatshepsut, ahí sí es un imperio, porque Egipto sí buscó conquistar, tener materias primas, tener rutas de comercio que ya quedaran dentro de su propia configuración estatal. Pero para este momento que vamos a empezar a ver hoy con el Imperio Antiguo, todavía Egipto necesita entenderse hacia adentro, necesita saber cómo vamos a lograr que esta unificación que inicia Narmer se consolide y tenga una continuidad, que no sea algo que en cualquier momento lo podamos perder, que no con cualquier cosa perdamos la mat o perdamos el equilibrio. Y entonces Egipto en estos momentos, que sería el reino o el imperio antiguo, el reino y el imperio medio, Egipto tiene que consolidarse. Y entonces estos momentos son la consolidación del Estado faraónico. Nosotros cuando hablamos de Egipto siempre hablamos de los faraones de la primera, la cuarta, la quinta, la octava dinastía. Lo correcto sería decir que los gobernantes o los reyes del imperio antiguo o del reino antiguo y el reino medio. La palabra faraón solamente se debe de aplicar o se debería de aplicar a los faraones del imperio nuevo, porque ahí sí se entiende el concepto de la casa grande, los que se encargaban de la economía, la política, la religión, todo. Y la palabra que utilizaban los egipcios para hacer esa diferencia sí se entiende como la casa. Y ahorita deberíamos de decir los gobernantes o los reyes.
hago esta nada más como este paréntesis para que lo tengamos claro. No pasa nada si nosotros nos referimos a el faraón de la cuarta dinastía o el de la quinta, estamos acostumbrados a eso, es el lenguaje más común, pero solamente para tener en mente que Egipto realmente es un imperio cuando llegamos a estos grandes faraones de la dinastía 18, la dinastía 19 y la dinastía 20, que es cuando se extiende territorialmente, ¿no? Entonces vamos a empezar la sesión o el episodio 5, que es los inicios de la conformación del Estado faraónico, ¿no? Entonces ya saben que me gusta iniciar con una frase, en este caso les puse esta de Napoleón: desde lo alto de las pirámides, 40 siglos nos miran o nos contemplan, depende la traducción, ¿no? Y sí, vaya, si algo ha maravillado a Egipto, pues en el fondo son sus construcciones monumentales, y las pirámides siempre nos van a asombrar, ¿no? Las pirámides han sido objeto de estudio de muchas maneras, arquitectónico, de manera de ingenieros, matemáticos, por geometría, ¿no? Cómo lograron hacer esas monumentalidades y cómo hoy día todavía siguen estando en pie, ¿no? Y por eso esta frase de Napoleón de desde lo alto, 40 siglos nos miran o nos contemplan, ¿no? Entonces vamos a ver cómo realmente para este momento vamos a tener los inicios de la conformación del Estado faraónico. Una de las cosas importantes que vamos a empezar a ver en este reino o imperio antiguo es la visión de la vida y la muerte. Y vamos a ver algunos faraones, cómo son los que van a darle sentido y los que van a estructurar los ritos funerarios, el por qué construir pirámides, que es una cosa... pienso en intrigado porque ¿por qué en México hay pirámides? ¿Por qué en Perú tenemos Machu Picchu, aunque no es como tal una pirámide, pero está en una elevación? ¿Por qué tenemos pirámides en Egipto? ¿Por qué están los zigurats en Mesopotamia? ¿Por qué las culturas de la antigüedad buscaban construir estas estructuras piramidales como cuestiones para templos, para los dioses, cuestiones de administración cívico-religiosa, o en el caso de Egipto como tumbas, ¿no? ¿Por qué? En Egipto queda muy claro, bueno, nos ha ido quedando claro con el paso del tiempo, pero dentro de la cosmogonía de Egipto, ellos visualizaban, traten de cerrar los ojos y de pensar en la geografía de Egipto. Tenemos el río Nilo, tenemos unos cuantos kilómetros a la orilla del río Nilo, que es donde el agua del río Nilo puede fertilizar y se puede dar todo este tema de la agricultura, que es importantísima para entender Egipto. Pero fuera de esos kilómetros es desierto. Y entonces, ¿qué es lo que los egipcios veían y hasta hoy día siguen viendo cuando el día inicia, cuando amanece? Ellos ven el agua del río Nilo y ven hacia la parte del desierto, las montañas del desierto, y en esas montañas del desierto hay una figura o una forma natural que es la montaña primigenia. Y esa montaña primigenia tiene forma de pirámide. ¿Por qué los egipcios buscaban enterrarse inicialmente para este momento en pirámides? Porque había que imitar la forma primigenia o la montaña primigenia a través de la cual el sol hace su recorrido todos los días, llega a su cenit y empieza su ocaso. El sol pasa por encima de la montaña primigenia e inicia su recorrido en la Duat. A imitación del sol, del famoso Amón, los faraones y los que morían en Egipto tenían que hacer ese recorrido para llegar a la Duat. Por lo tanto, si el sol pasa por encima de una montaña primigenia, de una forma natural como pirámide, nosotros tenemos que construir pirámides para poder imitar lo mejor
que se pueda ese recorrido del sol todos los días en su renacer, su muerte y su renacer. Y entonces vamos a empezar a ver para este momento de la conformación del estado faraónico las estructuras arquitectónicas de las famosas necrópolis y cómo se van a empezar a diseñar las tumbas, las mastabas, las pirámides y obviamente todo lo que implicaba los templos funerarios. Entonces va a ser una de las cosas importantísimas que es parte de lo que sería el culto para este primer momento, que después obviamente en el Reino Medio y en el Imperio Antiguo lo vamos a seguir viendo, solo que van a cambiar algunas cosas en términos de arquitectura. Entonces, para este momento, todo lo que tiene que ver con los textos de las pirámides o los textos de los sarcófagos quedaba de alguna manera como exclusivo para los faraones. Los faraones eran los únicos que tenían en sus tumbas o en sus sarcófagos toda esta serie de ritos, fórmulas, oraciones que en el momento en el que morían las tenían que tener a la vista para que cuando se enfrentaran a los dioses y se enfrentaran en la Duat, si algún nombre o algún momento se les olvidaba, lo pudieran leer. Hagan de cuenta que los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos era como el acordeón que las personas que morían necesitaban en el momento de su muerte, para que no se les olvidara nada y se les olvidaba, ahí lo tenían escrito. Pero eso solamente era exclusivo para los reyes, las esposas de los reyes y para algunos de los administradores, de los escribas reales. Pero la población todavía no tenía la necesidad de tener su propio texto de las pirámides o su texto en sus sarcófagos, porque esta norma todavía no se había como legalizado o normalizado para toda la población de Egipto. Eso lo vamos a ir viendo cómo se va a empezar a estructurar de manera como mucho más clara para la formación. Entonces vamos a empezar a ver cómo Egipto divide su propia estructura y lo más importante es el culto. Si Egipto logra ser este gran estado y este gran imperio es porque lo que los unía era su concepto en cuanto a los dioses, su concepto de justicia, de orden, de equilibrio, que todos tenían que mantener en vida para que en su vida después de la vida se siguiera manteniendo. Entonces vamos a empezar a ver cómo se van a construir para este momento los templos, algunos lugares específicos donde va a haber un culto a determinados dioses y se van a empezar a ver los diseños de los famosos templos de Luxor y Karnak, que claro está que para el Imperio Nuevo van a encontrar su máxima extensión y su máximo esplendor, pero pues todo esto sienta las bases, ¿no? Pues aquí les pongo un ejemplo arquitectónico de cómo debemos de entender todos los templos que hay en Egipto. Tenemos los pilonos, que es la fachada y donde usualmente se colocan los obeliscos. Uno que tenemos todos muy claro, o dos, sería el de Karnak y el de Luxor. El de Luxor tiene un obelisco menos porque anda danzando desde hace mucho tiempo en la Plaza de la Concordia en París, pero sería el que debería de estar en el templo de Luxor. Entonces tenemos los pilonos, que es la fachada, de ahí tendríamos un patio. Y si se fijan, vayan, me interesa que vean el techo, porque en el techo tenemos un pilono que es alto y luego fíjense cómo el techo del primer patio como que hace un escalón y baja. Y luego vean cómo entrando a la sala hipóstila, entrando a la sala hipóstila tenemos otro escalón y hacia abajo. Y es una estructura que va de alto, un poco más bajo, un poco más bajo, que ellos reconocían como el santo de los santos, el Santo Santorum, el lugar más sagrado. A ese lugar a donde solo podían entrar los faraones y los sacerdotes, y donde se colocaban las estatuillas de los dioses. Y vamos a empezar a ver en esta conformación del Estado faraónico para el Imperio Antiguo cómo
todos los faraones van a tener en mente la construcción de templos para los dioses y obviamente dependiendo el dios patrono que había en cada ciudad, se iban haciendo estos templos. Pero todos los templos en Egipto tienen esta misma estructura, de lo más alto hasta lo más pequeño. La idea de esta pequeñez o esta dimensión un poco más que un ser humano cuando se adentra con humildad. Y una manera muy clara de reflejar la humildad es agacharte, como doblar la cabeza de cara a los dioses, ¿no? Entonces, por eso lo vamos a encontrar en este sentido de lo más alto a lo más bajo, ¿no? Sí. Es toda su cosmogonía, sus mitos, los dioses, de dónde vienen, cómo es que tenemos de pronto el cielo y la tierra, qué separa el cielo y la tierra, por dónde hace el recorrido el sol desde que nace hasta que se oculta o hasta que entra a la Duat, o sus triadas, ¿no? Y vamos a empezar a ver dioses sumamente importantes. Una de las cosas características de Egipto es que su religión es politeísta, ¿sí? Pero también tienen un culto zoátrico. El culto zoátrico es culto a representaciones de animales. Y entonces por eso vemos a los dioses como es la forma humana, pero tienen su cabeza o de chacal o de cocodrilo o de, ahí se me fue, halcón, en los templos o en los textos de las pirámides y los sarcófagos, vamos a empezar a ver estas formas de culto a los animales. ¿Qué le representaba a los egipcios los animales? La relación entre los dioses y el hombre. Era una manera de que ellos reconocieran que los dioses estaban con ellos. Y por eso los dioses tenían forma de ibis, pensando en Tot, el dios de la sabiduría, los jeroglíficos. Tenemos a Anubis, ¿no? Con la cabeza de chacal, Horus, el halcón, Sobek con esta cabeza de cocodrilo. Y esto es un culto zoátrico, politeísta y zoátrico, ¿no? Y también eso nos va a dar para entender cómo más adelante se van a momificar estos animales, porque tienen un sentido en esta relación que guarda el hombre con los dioses. Entonces aquí lo que estamos viendo en esta imagen es la cosmogonía de cómo entendían ellos el cielo y la tierra. Entonces vean, tenemos el cielo estrellado, que es la diosa Nut, y la diosa Nut siempre va a estar como una mujer, es una diosa femenina. Nunca se van a encontrar una representación de Nut masculina. Nut es femenina, es mujer. Y los techos de las pirámides, de las cámaras funerarias de las pirámides o los techos de las mastabas y más adelante los techos de los hipogeos o las tumbas de los Valles de los Reyes van a ser siempre la alusión a esta cosmogonía y el techo por eso es estrellado y donde se coloca el sarcófago es sobre el dios Geb o la tierra. Y entonces aquí estamos viendo a la diosa Nut que tiene sus extremidades bien identificadas, sus dos brazos, sus dos piernas, representando los polos cardinales y obviamente también tocando en unión con el dios Geb, que es la tierra. Y aquí vemos, en esta línea que les estoy marcando, es Geb, la tierra. Y lo que separa el cielo de la tierra es Shu, que es el viento. Y entonces el viento sería todo este espacio que queda entre Nut y Geb. Pero había que identificar el recorrido de Ra. Y entonces lo que estamos viendo aquí es el nacimiento de Ra y obviamente la muerte de Ra todos los días, ¿no? Y entonces tenemos cómo el sol realmente va a ir haciendo su recorrido desde que nace, y aquí lo estamos viendo cómo nace, tal cual como si fuera un bebé
que está recién nacido, estamos viendo el sol que nace y aquí estamos viendo el sol que muere y es todo el recorrido del sol que va por el firmamento, por el cielo, por las estrellas, hasta que vuelve a nacer. Y en el interior o en el espacio que queda de Shu, que sería el viento, pues obviamente las distintas divinidades que aquí las vemos, procesiones, la barca, la famosa barca de Amón, con una serie de jeroglíficos que ayudan a entender cómo es este recorrido del sol, pero también obviamente de las personas que mueren, ¿no? Entonces, también eso es importante. Ahora, en términos de su economía, vamos a empezar a ver para este imperio antiguo lo que tiene realmente de importancia la observación del agua, la observación del Nilo, cómo crecía el río Nilo, en qué momentos había mayor crecida y que obviamente llevaba todo este limo y podía fertilizar la tierra. Y entonces vamos a encontrar sus tres estaciones, sus tres momentos importantes para la agricultura. Ajet, el momento de la inundación, cuando el río Nilo sube y se extiende a las márgenes del río Nilo para fertilizar la tierra. Es el momento de la inundación y obviamente el momento de encontrar todo este limo que fertiliza la tierra. Luego tendríamos la estación de Peret, que es más o menos entre octubre y febrero, que es el momento de sembrar. El agua del río Nilo baja y la tierra está fertilizada con el limo y es el mejor momento para hacer los surcos y poder sembrar granos, semillas, trigo, cualquier tipo de vegetal, lo que sea. Y Shemu, que sería ya para marzo, mayo, que sería el momento de la cosecha. Y entonces todo Egipto giraba en términos de las estaciones del año en las cuales el río crecía, el río bajaba y ya había fertilizado la tierra y el momento de la cosecha. Recordemos que Egipto es una sociedad totalmente agrícola y necesariamente tenemos que entender cómo funcionan sus estaciones y por qué era tan importante desde ese momento que llevaran un control con los famosos nilómetros en determinados sectores del río Nilo ponían los nilómetros para ir llevando el registro de la crecida del agua. Vean cómo tenemos aquí, me encantan estas fotos, porque vean, la tierra fértil hasta aquí llegó, no hay más. Todo lo demás es desierto. Y aquí estamos viendo estos surcos que nos van a dar también una idea muy clara para entender cómo ellos lograron estructurar su propia escritura, siempre muy ordenados, en surcos o líneas verticales u horizontales, imitando la tierra fértil del río Nilo. Y vean cómo la tierra, si la alcanzan a ver aquí, es tierra negra. Por eso Egipto, su nombre, como ellos entendían, era como la tierra de Kemet, la tierra negra. Y la diferencia era la tierra negra, la tierra fértil, y la tierra roja, el desierto. Era como ellos entendían la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces aquí les pongo, ¿no?, cómo ellos nombraban a su tierra roja de Sheret, desierto de Sheret, y su tierra negra, Kemet, la tierra fértil para la agricultura. Un poco su organización política que se va a ir estructurando a partir de este momento, pues tenemos a los gobernantes y el faraón, tenemos a los nobles que son escribas, son sacerdotes, son altos funerarios. Luego viene el ejército, importantísimo, un ejército que para este momento no es un ejército militar con una fuerza tremenda, es un ejército defensivo, es un ejército que busca mantener las fronteras, busca mantener el orden, la mat, el equilibrio, ¿no? Luego tendríamos a los comerciantes y mercaderes, los artesanos, los campesinos y los esclavos. Los esclavos, todos aquellos extranjeros, todos aquellos que cometían algún delito, todos aquellos que no seguían las normas o las directrices del Estado. Y tendríamos un poco esta pirámide o estructura social de Egipto. Una de las clases importantísimas era el escriba real, ¿no? Estos escribas que además eran de clase
intelectual, eran personas que sabían leer, que sabían escribir, pero que sabían leer y escribir no solo el jeroglífico, también el hierático, que es la escritura un poco más rápida para las cartas diplomáticas, literatura, ¿no? La escritura hierática. Y el jeroglífico, que va a quedar solo para la escritura sagrada, la escritura asociada a los dioses, la escritura relacionada con la muerte, y por eso en las pirámides, en los sarcófagos, en las mastabas y en los hipogeos vamos a encontrar la escritura jeroglífica. Entonces, ellos se encargaban de llevar el registro literario, de llevar el registro en cuanto a cuánta producción hubo de granos, cuánto creció el río Nilo. Obviamente eran los encargados de visualizar y registrar la cuestión de los impuestos, y entonces van a tener un papel muy importante los escribas. Escribas que tienen una posición importante no solo en términos sociales, sino también en cuanto a interés de poder ser escriba. Era como una profesión como codiciada, pero obviamente no todos tenían esa posibilidad de estudiar y esa habilidad como para dedicarse a escribir, ¿no? Y llevar el registro absoluto de todo. De hecho, hay una sátira muy bonita que es la sátira de los oficios, que es un texto literario del Imperio Medio, en donde hay una lección, más bien como una enseñanza del hijo, bueno, más bien del papá al hijo. Y entonces el hijo le dice, de manera muy sencilla, pero le dice: oye, papá, cuando sea grande, ¿yo a qué me puedo dedicar? Mira, mijo, no pienses en ser agricultor, porque mira, los agricultores se la pasan todo el tiempo bajo el rayo del sol, su trabajo es muy pesado, sus manos se deshacen, y un agricultor no come todos los días. Y entonces como que al niño le queda claro que agricultor no debe ser. Y luego le dice: mira, mijo, si tú quieres ser alguien en la vida, no seas artesano, porque el artesano no sé qué, y va dando como la descripción negativa de todos los oficios. Y al final el hijo le dice: bueno, pues ¿y entonces a qué me voy a dedicar? No, todos los oficios para ti no son buenos. Y el papá le dice: si quieres un buen oficio y si quieres comer todos los días, sé escriba, porque el escriba escribe, valga la redundancia, escribe, piensa, lee y además todos los días come. No está bajo el rayo del sol y su trabajo es importante porque deja un legado, deja algo escrito. Entonces vamos a empezar a ver cómo ciertos oficios para Egipto van a cobrar una relevancia tremenda, y una de esas fue los escribas. Luego tenemos a los grandes sacerdotes, ¿no? Que obviamente eran los jefes supremos, los que estaban siempre muy cerca de los faraones, los que tenían a su cargo todas las cuestiones de los rituales, las ceremonias, los oficios, tener en cuenta cómo eran los cantos, los ritos que eran importantes, y obviamente también todo lo asociado a las libaciones, a las ofrendas que se hacían, a las purezas que se debían de hacer, y obviamente su trabajo era pues muy importante asociado a los templos. Para el Imperio Antiguo, los sacerdotes van a jugar un papel muy importante para lo que se entiende como el primer periodo intermedio. Ahí vamos, ¿no? Luego tenemos otra clase importantísima, que son todos los que le ayudan a tener el registro y el control de lo que se iba recopilando en la tierra, la cosecha, la agricultura, la cuestión de las ofrendas que podían llegar de un poco como el extranjero, los intercambios, y era la autoridad que de alguna manera cobraba ese papel cuando el faraón no estaba. Entonces, cuando llegaba, era como si el faraón estuviera presente, registrando absolutamente todo. Luego tenemos el jefe del sello real, que controlaba todo el dinero. Ese sí se encargaba de ver que los graneros estuvieran llenos, que hubiera piedras preciosas, que hubiera productos traídos de las minas, y era realmente el que tenía en su cabeza y en su registro absoluto la economía, ¿no? El que sabía si había que
ahorrar o era época buena para construir grandes cosas porque había una abundancia o una estabilidad en términos económicos, ¿no? Bueno, entonces, en este imperio vamos a empezar a ver cómo se van estructurando el culto, todo lo que tiene que ver con la parte de la economía y obviamente el aspecto de la jerarquía social. Las dinastías más importantes de este imperio son la dinastía 3 y, bueno, de la 3 a la dinastía 6, pero sobre todo la dinastía 3 y la dinastía 4 son las dinastías más importantes de este periodo, las más estables, las de mayor consolidación en términos del equilibrio, la justicia, la paz, la economía y obviamente pues va a ser necesario que se empiecen a como a difundir por todo el Alto y el Bajo Egipto todo lo que tiene que ver con las reformas religiosas, ¿no? Y obviamente también las reformas administrativas, ¿no? Entonces vamos a empezar a encontrar para este momento los títulos nobiliarios como hijos de Ra. Entonces vamos a encontrar los nombres del faraón y siempre asociados a los hijos de Ra, el famoso Sarra, ¿no? Que es como se entiende a los faraones, como hijo de Sarra, ¿no? Hijo del sol y su nombre. Y entonces estamos hablando de la dinastía 3 a la dinastía 6. Cosas importantes que se van a hacer en este momento, el conocimiento en términos de la antropología humana, cómo está constituido el egipcio en términos de cuerpo y alma. Y entonces para este momento se van a definir los conceptos de Ba, el famoso Ba, que es esta entidad de mi alma, que en el momento en el que yo muero, es el que vuela, por eso está representado como un pájaro, es el que vuela, atraviesa toda esta oscuridad y se enfrenta a el juicio ante Osiris. Es ese elemento de mi alma que va a enfrentarse al juicio con Osiris. Y por eso lo vamos a encontrar siempre representado como un pájaro que siempre tiene sus manos así. Cuando vean manitas así, es una actitud de oración. Y buscaban los artistas, los escribas artistas, representar el rostro lo más parecido a la persona que falleció. Luego vamos a encontrar otro concepto importantísimo, también otro componente del alma, que es el Ka. Y el Ka son estos dos bracitos que vamos a encontrar sobre la cabeza de las personas o simple y sencillamente como jeroglíficos, los dos brazos. El Ka es el que es como la voz de mi conciencia, en mi día a día, es como la voz de la conciencia, la que me dice, Marcelita, no te vayas por la derecha no es buena, vete por la izquierda. Entonces, es mi conciencia que me dice hacia dónde tengo que ir. Pero en términos de la muerte, el Ka era mi entidad anímica, la parte de mi alma, que se quedaba en el templo funerario a recibir las ofrendas, a recibir las oraciones, los cánticos de las personas, tanto familiares como pueblo que iba a dar una ofrenda a la persona que murió. Entonces tenía esa como doble interacción, primero conmigo, mi conciencia, en vida y en muerte, esa relación con las personas que ponían o colocaban una ofrenda en los templos funerarios, ¿no? Vamos a encontrar importantísimo, los primeros registros de cómo es el proceso de momificación. La tierra de Egipto, la arena, tiene una serie de componentes orgánicos que de manera natural momifican el cuerpo de una persona que muere. Pero nosotros sabemos que los egipcios fueron los maestros en la momificación artificial. Y entonces para el imperio antiguo vamos a ver cómo se estructura todo el ritual asociado a la momificación. Desde que llega el cuerpo, cómo lo limpian, cómo le abren el estómago para sacar todas las vísceras, luego cómo lo rellenan, luego cómo con una pinza por la nariz sacaban el cerebro, por qué dejan el corazón, por qué dejan los ojos y cómo se hace todo este proceso de momificación. Y va a quedar el dios de la muerte, el dios asociado
al proceso de momificación, el famosísimo Anubis, que aquí lo estamos viendo, ¿no? A una forma humana con su cabeza de chacal, pensando en esta solatría, ¿no? Y aquí estamos viendo a los sacerdotes que están empezando con todo este proceso de momificación. Perdón. Uno de estos primeros faraones importantísimos, pues va a ser el famoso Djoser o Zoser, que es al cual le atribuimos el ingenio de construir la primera pirámide escalonada, que es la pirámide de Saqqara, una pirámide extraordinaria que lo único que fue decidiendo junto con su arquitecto fue sobreponer una serie de mastabas, una mastaba y luego cada cuerpo es otra mastaba hasta que finalmente queda con la altura que la podemos ver hoy día. Y obviamente también entender cómo van colocando los distintos pozos hasta llegar a la cámara funeraria y obviamente todas las salas necesarias para ir relatando las ofrendas, un poco la vida de la persona que murió, a qué se dedicaba su familia y en la cámara funeraria todo este texto de las pirámides. Aquí estamos viendo una escultura pequeñita, no crean que es una escultura tremenda, es una escultura pequeñita del faraón Djoser, junto con su arquitecto Imhotep, que fue el que piensa esta idea de cómo construir la famosa necrópolis de Saqqara, ¿no? Entonces vean, la necrópolis de Saqqara es enorme. A la fecha siguen haciendo descubrimientos importantísimos en Saqqara, porque Saqqara no solamente fue la necrópolis del Imperio Antiguo, también en el Imperio Medio y durante el Imperio Nuevo, algunos personajes importantes, sacerdotes, administradores, buscaban enterrarse en las necrópolis de los imperios antiguos, ¿no? Entonces vamos a encontrar un montón de tumbas, no solamente el complejo funerario de Djoser, ¿no? Y aquí tenemos el nombre de su arquitecto real, escriba, tenía un montón de títulos, el famoso Imhotep. Y vean, esta imagen también es fabulosa. El desierto y la tierra fértil, la tierra cultivable. Son unos contrastes extraordinarios, ¿no? No fue el único que buscó un enterramiento en pirámides. Acuérdense que la pirámide representa la montaña primigenia, eso que yo veo a lo lejos y que de manera natural distingo como en una forma piramidal. Y entonces tenemos también, obviamente, la pirámide de Meidum del faraón Snefru, un intento de llegar un poco más alto que la pirámide de Saqqara. Este mismo faraón, aprovechando la estabilidad económica, Snefru, la primera no salió tan bien y entonces se va a hacer la pirámide acodada. Y es pirámide acodada porque si se fijan, sus cuerpos no son rectos, sino que está como medio onduladito, ¿no? Y eso, en principio, su arquitecto buscaba que le diera como estabilidad y un poco de altura. Pero a fin de cuentas tampoco lo logró y el mismo faraón Snefru hace la pirámide de Dashur, que es el antecedente a las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos con la necrópolis de Giza. Entonces el Imperio Antiguo tuvo dos necrópolis, la necrópolis de Saqqara y la necrópolis de Giza, importantísimas. Y aquí, en este recuadro, les estoy poniendo los faraones de las distintas dinastías, ¿no? Aquí tenemos a Djoser, luego vamos a tener en la dinastía 4 a el famosísimo Keops, Kefren y Miserinos, Keops, Kefren y Miserino, abuelo, papá e hijo. Luego la dinastía 5 y la dinastía 6 o sexta, que es la última dinastía del Imperio Antiguo. Y algo interesantísimo de esta última dinastía es el último nombre que tenemos aquí, Nitocris, porque Nitocris fue mujer y fue faraón. No porque ella quisiera, no porque la hubieran coronado, sino porque no había sucesor varón y a Nitocris le tocó enfrentarse al momento más crítico del Imperio Antiguo, que fue el poder
que tomaron los sacerdotes, tanto económicamente como religiosamente, y la debilidad económica que había en Egipto. Y entonces Nitocris se tiene que enfrentar a estos sacerdotes y a final de cuentas, pues le ganan los sacerdotes y Nitocris es reconocida como el último faraón del imperio antiguo y ahí empezaría el primer periodo intermedio. El primer periodo intermedio es un periodo de volver a el gobierno como los nomos y los nomarcas. Muchas provincias, muchas ciudades-estado, tratando de buscar una unidad, pero a la fin con el gobierno en la nobleza y el gobierno en los sacerdotes. No es un periodo de inestabilidad provocado por extranjeros, no es un periodo provocado por una conquista, es un periodo de crisis interna en Egipto porque los faraones, en esta búsqueda por construir las pirámides más perfectas, descuidaron a los sacerdotes y los sacerdotes empezaron a cobrar mucho poder y en un momento dado son los sacerdotes y la nobleza los que se van a hacer cargo del gobierno y van a destituir a los faraones y ahí empezaríamos este famoso primer periodo intermedio, ¿no? Un periodo como de caos.